El tema de teoría de la relatividad especial que debemos desarrollar es dinámica relativista. Como lo dije, nosotros no vamos a revisar específicamente los otros temas que pudieron haber visto en teoría de la relatividad en física 3, pero simplemente a modo de entrada en calor en la materia y llegar a poder revisar el tema de dinámica relativista, me permite hacer una presentación muy general de cómo es que hay que pensar en una dinámica distinta a la que ustedes conocen de la teoría de Newton. Como seguramente vieron en física 3, la teoría especial de la relatividad tiene dos principios. Uno que habla sobre la constancia de la velocidad de la luz, que en el vacío es c y es independiente el estado de movimiento de la fuente y el observador, y por lo tanto es un invariante relativista. Vale lo mismo en todos los sistemas de referencia inerciales. Y el otro principio, que es el que establece que las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Que las leyes de la física tengan la misma forma tiene una manera particular de ser dicho esto, que es diciendo que las leyes de la física son covariantes. Terminología que no sé si la vieron en física 3, pero que es la que vamos a utilizar nosotros. Lo que termina mostrando la teoría especial de la relatividad de Einstein es que las leyes de la física son covariantes cuando utilizo para conectar lo que pasa en el sistema S con lo que pasa en el sistema S', las llamadas transformaciones de Lorentz. Les recuerdo que antes de que aparezca en escena la teoría especial de la relatividad, estaba vigente la teoría clásica de la relatividad, surgida de la idea de Galileo Newton, y que mostraba que la mecánica de Newton tenía la característica central de ser covariante, pero con las transformaciones de Galileo. Y esta era la idea que se utilizaba como principio de la relatividad clásica. Cuando alrededor de 1870 Maxwell presenta la teoría electromagnética, apareció una dificultad, que fue que las ecuaciones de Maxwell, como parte de la descripción de toda la física, tenía la característica de no ser covariante frente a las transformaciones de Galileo. Es decir, la mecánica newtoniana sí, la teoría electromagnética de Maxwell no. Y esto es una forma muy elemental de entender por qué se empezaba a plantear la necesidad de hacer un cambio en la teoría clásica por otra teoría que va a ser la teoría de Einstein. El trabajo donde Einstein desarrolla lo que se va a llamar la teoría especial o restringida de la relatividad, que lo publicó en junio de 1905, tiene un prólogo. Y en ese prólogo, Einstein transmite las siguientes ideas. El electromagnetismo que desarrolló Maxwell, no importa que tengan presente o no las llamadas cuatro ecuaciones de Maxwell, es correcto, es decir, hace una descripción correcta y adecuada de los fenómenos electromagnéticos. Pero por otra parte, insiste Einstein, toda la física, esto incluye a la mecánica
y al electromagnetismo, tiene que tener la característica de en todos los sistemas de referencia inerciales tener la misma forma. Es decir, tienen que ser covariantes frente a unas dadas transformaciones. Cuando Einstein publica su trabajo, ya se conocía el trabajo de Lorentz, Henry Lorentz, profesor de Einstein, quien había encontrado cuál sería la forma de las transformaciones que podrían dejar covariante al electromagnetismo de Maxwell. Y obviamente son transformaciones que llevan su nombre, las transformaciones de Lorentz. De alguna manera, Einstein entonces lo que plantea en el prólogo es lo siguiente. Al decir que el electromagnetismo es correcto, es decir, que está bien, es que ahí no hay que tocar nada. Basado en el trabajo de Henry Lorentz, uno podría decir las transformaciones que dejan covariante al electromagnetismo son las de Lorentz. El propio Einstein luego las va a obtener en el propio trabajo, de manera distinta. Pero la situación es la siguiente. Las transformaciones que dejan covariante a la mecánica de Newton son las de Galileo. Y las que dejan covariante al electromagnetismo son las de Lorentz. Al decir que el electromagnetismo es correcto y luego decir que toda la física tiene que ser covariante con las mismas transformaciones que dejan covariante al electromagnetismo. Es decir, tiene que ser covariante con las transformaciones de Lorentz. Pero la mecánica no cumple con eso. Claro, la mecánica de Newton, la mecánica que hasta ese momento se conocía. Por eso indirectamente Einstein va a establecer, con simplemente una interpretación elemental del prólogo, de que hay que hacer una nueva reformulación de la mecánica. Hay que dejar de lado la mecánica newtoniana y reemplazarla por una nueva mecánica que tenga como característica ser covariante, pero frente a las transformaciones de Lorentz. Y así nace la llamada mecánica relativista. De eso que se llama mecánica relativista, nosotros solamente vamos a ver un aspecto muy básico, sencillo y elemental, que es lo que nosotros llamamos dinámica relativista para una sola partícula. O sea, solamente nos vamos a concentrar en este aspecto y no en desarrollar toda, o reformular, mejor dicho, toda la mecánica según la teoría de Einstein. ¿Cómo hacer para mostrar que hay una nueva mecánica, en particular una nueva dinámica de la partícula? ¿Y cuál sería la manera de cómo escribir las leyes de esa nueva teoría? Bueno, esto es un tema que es muy interesante discutir. No creo que lo hayan hecho en Física 3, tampoco lo vamos a hacer nosotros, tampoco está desarrollado en el libro, porque es un tema que requiere otro nivel de preparación y otro nivel de cálculo para poder ejecutarlo. Simplemente, a modo de un comentario muy general, la idea, que no es la única, pero una de las ideas, para ser más preciso, que se utilizan para poder mostrar esto, de que hay una nueva mecánica y cuál es la manera de cómo escribir las leyes que la describen, se basa en la siguiente idea. Hay una característica muy notable en la física, que cuando dos partículas chocan, se conserva la cantidad de movimiento. Y sobre esto hay evidencia tanto en la física clásica como se creía, como hipótesis, debería haber en situaciones donde las partículas que chocan tengan velocidades relativistas. Enseguida voy a decir qué significa esto. ¿Qué característica tiene un choque? Que en un choque, como
como está libre de fuerzas exteriores, así se lo piensa, la cantidad de movimiento se conserva, es decir, el P inicial es igual al P final. Si esta ley tiene que ser covariante, significa que paso al sistema S' y tendría que comprobarse que el P en el sistema S', o sea, el P' inicial y el P' final tienen que ser iguales, dando lugar a la conservación de la cantidad de movimiento también en el sistema S'. Esta es idea es lo que sugiere que una ley, o que damos por entender que una ley mantenga su forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Tiene la misma estructura matemática en el sistema S que en el sistema S'. Ahora, claro, si yo uso como puente las transformaciones de Galileo, estoy pensando en la teoría clásica, donde la cantidad de movimiento de una partícula se escribe como el producto de una masa por una velocidad. Pero Einstein nos lleva a que tengamos que usar como puente las transformaciones de Lorentz, que entre otras cosas incluyen que t no es igual a t', y donde las transformaciones de la velocidad tienen una estructura matemática diferente, según la idea de Einstein, que la que tenía en la física clásica. Por eso, el planteo es sencillo. Estoy en el sistema S y planteo la conservación de la cantidad de movimiento como la ley que describe el problema del choque, uso como puente las transformaciones de Lorentz y tengo que llegar a demostrar que el P' inicial y el P' final son iguales, hecho esto en el sistema S'. Todo esto para dar lugar a que las leyes de la física, la de la conservación de la cantidad de movimiento, es covariante frente a las transformaciones de Lorentz. No es difícil de decirlo, pero sí implica montones de cuentas ejecutar todo lo que está detrás de esta idea. Y eso es lo que está por fuera del alcance del curso. Repito, estoy seguro que no lo vieron en Física 3, no lo vamos a ver nosotros, no está en el libro con el que vamos a trabajar. Es simplemente un comentario que los ubique en cómo se debería llegar a construir una nueva dinámica de la partícula, que es lo que nos interesa. Y eso tiene que ver con la conclusión a la cual se arribó después de hacer este análisis, y es esta que está acá. Y acá es donde comienza para ustedes la clase, en el sentido que todo lo que voy a decir a partir de ahora son ideas que sí van a ejecutar en la resolución de problemas, sí tiene que ver con lo que tienen que estudiar, es central para entender no solamente la guía número 1, sino situaciones que van a aparecer posteriormente. Todo lo que he hecho de comentarios hasta ahora fueron simplemente para darle un sentido lógico a la idea y, como repito, dije en un momento, como para entrar en calor antes de empezar con la idea central. La conclusión es que el campo de fuerza que determina el movimiento de una partícula hay que escribirlo como que F es de P a de T, en donde P es la llamada cantidad de movimiento y se escribe de esta manera, en donde aparece U, que es la velocidad que tiene la partícula en el sistema de referencia donde está analizando el problema, podría ser el S, en el numerador como vector, en la raíz en módulo al cuadrado, y donde M, que es un un concepto del cual vamos a tener que hablar más adelante, representa la llamada masa inercial de la partícula. Claro, como idea, comparativamente con lo que ustedes conocen de mecánica, parece que el planteo es muy diferente al clásico, porque a ustedes le han dicho que la idea central
de la teoría de Newton está relacionado con que suma de fuerzas es igual a m por a. Y eso no aparece escrito, entonces parecería que el cambio es muy grande. Bueno, no aparece escrito suma de fuerzas igual a m por a porque en términos relativistas de la teoría de Einstein no es cierto que suma de fuerzas es igual a m por a. Pero si hago una vinculación histórica con la teoría de Newton, no hay diferencia entre lo que está escrito en mi nota y lo que escribió Newton. En general, aunque de la teoría de Newton la han hablado en la escuela secundaria, en el ingreso, en física 1, en física 2, ya está en física 3. En ningún lugar del libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural que escribió Newton, repito, en ningún lugar del libro está escrito que suma de fuerzas es igual a m por a. La famosa ley de movimiento, una de las tres que le habrán dado, no dice, mejor dicho, no está escrita en términos de que suma de fuerzas igual a m por a, sino lo que está escrito es equivalente a lo que escribí yo. Que la fuerza, luego con la regla del paralelogramo aparece la suma de fuerzas, es igual a la variación del momento, que era lo que identificaba Newton como cantidad de movimiento. Es decir, la traducción físico-matemática es equivalente a lo que está escrito. Ahora, ¿por qué trabajamos con F igual a m por a? Eso es porque la masa de una partícula es constante, la cantidad de movimiento es m por la velocidad, la derivada de la cantidad de movimiento es la derivada de m por u respecto del tiempo, el m constante sale fuera y entonces me queda que m por la derivada de u respecto de t es la fuerza y de u de t es a. Eso es lo que lleva a que suma de fuerzas pueda ser escrito como m por a. Pero no es lo que escribió Newton como ley de movimiento. Por lo tanto, la idea de Einstein es recuperar la base del trabajo de Newton sobre cómo escribir el campo de fuerza. La masa inercial, más allá de que vamos a tener que hacer algún comentario después, para Newton era constante. Y para nosotros también. Es más, vamos a decir algo todavía un poco más fuerte. Es un invariante. ¿Qué significa eso? Que la masa inercial en el sistema S vale lo mismo que en el sistema S'. En todos los sistemas de referencia inerciales, la masa inercial es la misma en magnitud. Por lo tanto, es un invariante, que es algo más fuerte que decir que es constante. O sea que estos dos aspectos son equivalentes a la teoría de Newton. La diferencia entre la teoría de Einstein y la teoría de Newton está que para Newton la cantidad de movimiento era m por u y para Einstein la cantidad de movimiento es m por u sobre esta raíz. Esta es la diferencia que hay entre la teoría de Newton y la teoría de Einstein. En cuanto a la velocidad de la partícula, queda claro que el módulo de la velocidad de la partícula se tiene que mantener menor a c, porque si superara c, me queda que el vector cantidad de movimiento es un número imaginario por u, absurdo. Y si u valiera mayor que c, y si u vale c, el módulo de p sería infinito. Por lo tanto, el u no puede ser ni superior ni igual a c, tiene que ser menor. ¿Puede ser igual a cero? Sí. Lo que pasa es que estoy hablando de una partícula que tiene una cantidad de movimiento dada, el u no puede ser cero, porque si el u es cero, la cantidad de movimiento es cero, tanto en términos clásicos como en términos relativistas. Planteo la definición que da la relatividad como de fuerza, es la derivada de esto, como m es un invariante, sale fuera y me queda la derivada de este paréntesis.
En términos clásicos, este paréntesis no existe y la derivada de u respecto de t es a. Por eso aparece la expresión conocida por ustedes. Es obvio que el desarrollo de la derivada de este paréntesis no va a conducir a m por a, y si no conduce a m por a, va a resultar que f en general no es colineal con a. La derivada de este paréntesis forma parte de la cuenta que figura en el problema 2 de los adicionales de la guía de actividad número 1. En la guía de actividades, bueno, ustedes tienen un conjunto de actividades vinculadas con el libro y luego tiene un conjunto de problemas adicionales, algunos que están resueltos y otros que no. Esos problemas adicionales tienen la particularidad de ser problemas que alguna vez fueron problemas de examen. De hecho, uno de los problemas que se tomó en el examen de diciembre se ha incorporado en la guía de este cuatrimestre. En particular, el 2 está resuelto. ¿Y qué es lo que está resuelto? Esta derivada, cosa que a ustedes no le tendría que significar ningún costo matemático, pero bueno, está desarrollada esta derivada. No solo está desarrollada esta derivada, sino que está hecha la cuenta para llegar a establecer que f, en términos relativistas, se puede escribir de esta manera. La dificultad que tiene escribir a f de esta manera, a la vista, es que tiene f acá y tiene f acá. Uno esperaría que decir f es igual a algo que no tiene f. Pero el sentido de hacer una cuenta que conduzca a esta expresión tiene que ver con el tipo de problema que ustedes van a hacer. Es que no, el problema 2 pide llegar a demostrar esta fórmula y por lo tanto implica hacer esta derivada. Pero uno puede hacer esta derivada y no necesariamente llegar a esta fórmula y poder hacer el problema que a uno le estén planteando. ¿Qué tipo de problema me van a plantear? Bueno, en términos clásicos uno está acostumbrado que una partícula puede estar unida a una soga, puede estar cayendo por un plano inclinado, unida a un resorte, pero en términos relativistas ese tipo de problemas no tiene ningún interés. ¿Por qué? Y porque para que uno tenga que usar esta expresión de la cantidad de movimiento y tenga que usar esta expresión de la fuerza si quiere, o el hecho de que la fuerza tiene que ver con esta derivada, se necesita de que la velocidad, si bien tiene que estar en el intervalo entre c y 0, tiene que estar en un subintervalo comprendido en este intervalo mayor para que la velocidad sea considerada velocidad relativista, cosa que después de terminar con esta idea voy a comentar lo que significa. Y entonces con ningún campo de fuerzas de esos que acabo de citar se va a poder conseguir que una partícula alcanza velocidades relativistas. Y no va a ser necesario usar las ideas que le estoy presentando. Para que una velocidad sea relativista y por lo tanto uno necesite utilizar estas nuevas ideas, se necesita, por ejemplo, un campo de fuerza como el que genera un campo eléctrico. O lo que puede pasar en un campo de inducción magnética B. O lo que puede pasar en una región donde actúan los dos campos. O sea que fundamentalmente los problemas típicos que van a aparecer en la guía de problemas tienen que ver con fuerzas de origen eléctrico magnético o la llamada fuerza de Lorentz, que incluye la superposición de los dos campos. Por supuesto que uno puede inventar un campo de fuerza inexistente y que los obliga a tener que usar las expresiones relativistas, pero la idea es que en general los problemas tengan conexión con hechos reales y concretos.
Después se podía hablar de otros campos de fuerza que conducirían a condiciones relativistas, pero que todavía ustedes no los conocen. Recién hablaremos sobre ellos en la última unidad del programa. En los problemas también se va a presentar la posibilidad de que describan el problema del sistema S y luego lo pasen a escribir en el sistema S' o al revés. Para ese tipo de situaciones, sin que lo vayamos a demostrar, no porque no se pueda, sino porque está fuera del curso, del alcance del curso, es importante saber que la carga Q, como la masa, es un invariante. O sea que la carga Q de una partícula en todos los sistemas de referencia inerciales tiene el mismo valor. Vinculado con lo que llamamos dinámica de la partícula, el otro tema que tenemos que desarrollar es el de energía cinética. El que está desarrollado en la página 1216 del libro y por lo tanto yo no voy a hacer la cuenta que conduce a que la expresión de la energía cinética que hay que usar en términos relativistas es esta que está acá. La idea es muy interesante, esa la comento. ¿Cuál es? A partir de saber cómo describir el campo de fuerza, yo puedo hacer la circulación de ese campo. Y la circulación de ese campo tiene nombre y apellido, es el trabajo. Claro, si uno pone que F es M por A y hace la circulación, eso conduce a la variación de energía cinética y donde la energía cinética es un medio de M por U cuadrado, la expresión clásica. Ahora, si uno plantea el concepto de trabajo, hace la circulación con esta expresión del campo de fuerza o una expresión equivalente a esta, se llega a una expresión de la energía cinética que no tiene nada que ver con un medio de mu cuadrado y es esta que está acá. La cuenta, repito, está hecha en el libro y por tanto no la voy a reproducir porque la tienen para ver en el libro y llegado el caso, si no entienden algo, en cualquiera de los mecanismos que hay para hacer consultas, pueden preguntar cualquier duda que tengan sobre el particular de esa cuenta. Y acá voy a entrar entonces lo que es una velocidad relativista. El campo de velocidades es este, donde el cero puede ser un valor posible. No hay ninguna dificultad. Lo que pasa es que si U vale cero, la energía cinética es cero y la cantidad de movimiento es el vector nulo, tanto en términos relativistas como en términos clásicos. Ahora, esto es de cumplimiento estricto, tiene que ser estrictamente menor que C para que las expresiones relativistas no exploten, sean imaginarias o la expresión del módulo de P se haga infinita, cosas por el estilo. Ahora, dentro de este intervalo, yo puedo tener un subintervalo que es este, mayor o igual que 0 y menor que un décimo de C. ¿Qué pasa cuando la velocidad cae en este subintervalo? Se considera que U es mucho menor que C. Y en este subintervalo no va a ser necesario usar las expresiones relativistas, cosa que habrán visto en física 3. Habrán visto cómo se llega a un décimo de C, que es un valor que tiene que ver con un criterio. Lo que pasa es que el criterio este es un criterio casi universal. No importa si vieron o no el criterio que conduce a que U sea menor que un décimo de C. Este es el criterio universal que utilizamos. Por lo tanto, si la velocidad U cae fuera de este intervalo, pero siempre con la idea de que es menor que C, la partícula se dice que tiene velocidad relativista.
Y si la partícula tiene velocidad relativista, estoy obligado a usar esta expresión para la energía cinética, esta expresión o la que quieran escribir como resultado de esta derivada y esta expresión de la cantidad de movimiento. Eso significa velocidades relativistas. En cambio, si la velocidad es menor que un décimo, la velocidad es mucho menor que c, el factor estelar raíz se hace 1 y la cantidad de movimiento se termina escribiendo así, clásicamente. Si el factor de la raíz se hace 1, esta derivada es derivada de u respecto de t, es a, aparece la expresión clásica. Y la única que tengo que trabajar un poquitito mejor, matemáticamente hablando, es la de la energía cinética, porque tengo que ver que este factor solamente vale 1 cuando u vale 0. Si 1 vale 0, pero es mucho menor que c, tengo que ver cuánto mayor que 1 es y restarle 1. Para eso voy a plantar el desarrollo en serie de esta expresión y me quedo solamente con los términos 1 y 2 del desarrollo, porque los términos que siguen contienen cocientes de potencias crecientes de u sobre potencias crecientes de c, y si u es mucho menor que c, u cubo sobre c cubo es mucho menor todavía, y por lo tanto se pueden despreciar. Esta es la expresión de la energía cinética, entonces, con esa condición, esto se cancela con esto y queda la expresión clásica. Es decir, a lo que serían bajas velocidades, que son las velocidades que caen en el intervalo que está acá, puedo usar las expresiones clásicas. Por eso se sigue enseñando la teoría de Newton, porque todos los problemas que ustedes han hecho en física 3 o en física 1 o en mecánica, si cursan mecánica, en ingreso, tienen como característica que estudian el movimiento de partículas que claramente caen en este intervalo. Y entonces se sigue describiendo el problema con la teoría de Newton. En condiciones relativistas, las expresiones son las que ya he identificado y son las que ustedes van a utilizar en la guía 1, porque en todos los problemas de la guía 1 se trabaja en condiciones relativistas. Bueno, antes de seguir, como yo le dije que iba a hacer algunos intervalos, hasta acá, ¿alguna aclaración? ¿Alguna pregunta? Por supuesto que sí, no hay pregunta, seguimos adelante. Bueno, no habiendo preguntas, vamos a continuar entonces. Esperen un segundito. Bueno, si uno toma la expresión de la energía cinética, tiene este término, que tiene nombre y apellido. El primero se llama energía total y el segundo energía en reposo. El libro la identifica como SUR de rest, descanso. Nosotros lo vamos a identificar como E sub 0.
¿Por qué esta se llama energía total? Y porque esta E es igual a K más esta otra energía E sub 0. De ahí es que venga el nombre de energía total. Por ahora son presentaciones. Enseguida voy a hablar sobre lo que representan estas dos energías. Hay un par de problemas de la guía dentro de los adicionales que me plantean lo siguiente. Tengo dos sistemas de referencia inerciales que se mueven exactamente de la misma manera como vean en física 3, están orientados en el espacio tal cual lo vieron en física 3. La velocidad de un sistema respecto al otro la identificamos con esta letra V corta cursiva, que tiene que ser y es constante. Esta letra U', esta letra U las usamos para identificar la velocidad de la partícula en S' y en S. Y supongamos que conozco en S' cuánto vale la cantidad de movimiento, cuánto vale la energía cinética y cuánto vale la energía total. Expresiones que recién he presentado, las tres, en donde nada más que en vez de U, ahora va U', porque estoy analizando estas expresiones en el sistema S'. Una pregunta que es posible hacerse, y de hecho hay problemas en la guía que así lo piden, y ha sido tema de examen más de una vez, me puedo preguntar cuánto vale P, K y E. Es decir, conocida la información en S', calcular la cantidad de movimiento, la energía cinética y la energía total en S. Esto lo puedo hacer de más de una forma. Por ejemplo, usando las transformaciones de la velocidad, conocido U' y conocido V, puedo calcular U. Más allá de que ustedes esto lo vieron en física 3, y es algo que, como dije en el comienzo, figura en las noticias, es algo que nosotros damos por conocido. Hay un documento de complementos de teoría de la unidad número 1 que es recomendado, pero no obligatorio, donde se les recuerda cómo son las transformaciones de la velocidad. Simplemente, para aquel que no lo tiene presente o no lo recuerda, ahí tiene un documento que se las pone en superficie. Entonces aplico las transformaciones de velocidad, calculo U, con U calculo P, calculo K y calculo E. El segundo método coincide o consiste en usar las transformaciones de la cantidad de movimiento de la energía. Acá puse vector como si fuera campo eléctrico. No, es la energía. ¿Qué es esto? Bueno, así como están las transformaciones de espacio-tiempo, están las transformaciones de la velocidad, las transformaciones de la aceleración, las transformaciones de la cantidad de movimiento y la energía, las transformaciones de la fuerza. Seguramente ni de las transformaciones de la aceleración ni de las transformaciones de la cantidad de movimiento de energía habrán hablado en física 3. Dentro de la misma carpeta, complemento de teoría, hay un documento que muestra cómo se pueden obtener las transformaciones de P y E. Pero ese documento dice lectura recomendada, no obligatoria. O sea que no tienen por qué leerlo, estudiarlo, porque nadie le va a hacer preguntas sobre eso. ¿Y eso por qué? Porque en el caso de que sea necesaria la utilización de las transformaciones de cantidad de movimiento de energía,
la cantidad de movimiento de energía, sus transformaciones, va a ser dada, en situación de examen me refiero, y no hace falta ni que se las aprendan de memoria, ni que las estudien cómo obtener, porque van a ser parte del examen. Por supuesto que aquel que quiere saber cómo se originan estas transformaciones puede hacerlo en ese documento que acabo de decir. Uno aplica las transformaciones de cantidad, movimiento de energía y obtiene, conocido P y E, obtiene P', K' y E'. Perdón, conocido P' y E', obtiene P y E. Hay un problema de la guía en el cual vas a tener que hacer uso de todas estas cosas. También podría pasar que me planteen cuál es el campo de fuerza que actúa sobre la partícula y que, conocido el campo de fuerza en el sistema S', obtenga el campo de fuerza en S. El campo de fuerza en S' está representado por esta expresión que sería el que me permitiría calcularlo. Pero el tema es cómo calcular el campo de fuerza en S. Bueno, usando las transformaciones de la fuerza. Esto tiene que ver con el problema 3 de los adicionales de la guía de actividades número 1 y está resuelto. Está resuelto. Y en particular van a ver que para resolver esto se utiliza las transformaciones de energía y cantidad de movimiento. Por esa razón son presentadas para que vean cómo se utilizan para esto. En la resolución del problema está aclarado que no hace falta saberlas de memoria. ¿Por qué? Porque en el caso de ser necesaria su utilización, serán dadas las transformaciones de la fuerza. La diferencia con respecto a las transformaciones de la cantidad de movimiento es que las transformaciones de fuerza que salen de resolución de un problema, eso sí es parte de estudio. Ustedes tienen que saber cómo se obtienen. Lo que no tienen por qué es conocerlas de memoria. En el caso de tener que ser utilizadas, están ahí a su disposición. Pero tienen que saber cuál es el procedimiento, porque es un problema de la guía, el 3, de cómo se pueden obtener esas transformaciones. En el caso de la cantidad de movimiento de energía, lo voy a reiterar, tienen el procedimiento, pero el procedimiento no tienen que estudiarlo porque no es obligatorio. Y tampoco es obligatorio conocer las transformaciones de memoria, porque en el caso de ser usadas van a aparecer escritas. Con esto prácticamente tienen un porcentaje altísimo de los problemas de la guía 1 para poder realizar. Para hacer los problemas restantes, hace falta hacer alguna reflexión sobre el concepto de masa que ya había anticipado en una diapositiva anterior. El concepto de masa empieza a ser relevante en la física a partir de Newton, cuando Newton plantea que la masa es una condición indispensable en cuanto al conocimiento de la misma para estudiar la dinámica de una partícula. ¿Cuál es la idea del concepto de masa? Ya sea de la época de Newton en adelante, la idea que quedó como flotando en el ambiente es que la masa es la cantidad de materia. Claro, si es la cantidad de materia, es la cantidad de algo, tengo que poder contar ese algo. ¿Y qué es lo que tengo que contar? Bueno, el concepto se usó, ustedes lo habrán usado en montones de otras físicas, sin embargo, no es fácil determinar. Y a la física le llevó un tiempo bastante largo, por ejemplo, saber qué es lo que había que contar. Y cuando empezó a entender lo que había que contar,
que tuvo que ver con primero la aparición en escena del electrón, después la aparición en escena del modelo de Bohr, del átomo, de la idea de núcleo, la idea de protón, neutrón, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, empezó a tener otro problema, que es, tengo que contar las partículas que forman los átomos, la cantidad de átomos, bárbaro. ¿Y por qué algo tiene masa? Porque estas partículas tienen masa. Y el problema pasó a ser, ¿y por qué estas partículas tienen masa? ¿Qué es la masa de estas partículas? Sobre todo de algunas de ellas, como el electrón, que no tiene ni forma, ni tamaño conocido, ni tiene estructura interna. ¿Qué significa que tenga masa? Y entonces empezó a ser el problema nuevo, pero que terminaba dando la misma imagen de siempre. El concepto de masa se lo seguía manejando, ahora se tenía más claro qué era la cantidad de materia, pero todavía no estaba muy claro qué significaba. La respuesta a esto lo tiene la física de más alto nivel de la actualidad. Y entender que el electrón tenga masa tiene que ver con algo que es el bosón de Higgs, cosa que está totalmente fuera del alcance del curso. Si bien es cierto que algo más vamos a ver, porque está contemplado en la habilidad número 8, ver física de partículas, entender lo que son los campos de Higgs es algo que está fuera del alcance del curso. Pero algo más, en su momento, vamos a hablar sobre por qué hay objetos que tienen masa, cuál es el mecanismo físico que determina que un objeto como un electrón tenga masa y por qué otras partículas como los fotones no tienen. Pero eso, repito, es física de altísimo nivel. Y no es fácil hacer comentarios reveladores de grandes ideas sin la teoría y la matemática que sostiene todo esto. Pero un par de escalones por encima, ya hemos hecho el primer intento el cuatrimestre pasado, avanzaremos este cuatrimestre unos escalones más. Con el protón y neutrón tiene estructura interna, pero pasaría el problema a ser quién lo que le da masa a los quarks. Y la idea que subyace es la misma de antes. Si bien es cierto que no hemos dado un gran avance sobre lo que es masa, entendemos dónde está la dificultad y dónde estaría la respuesta. De lo que es la masa de estas partículas que tienen la característica de ser los constituyentes de la materia. Claro, si yo no entiendo formalmente la masa de estas partículas, porque no entiendo los campos de Higgs y qué significa todo esto, me va a ser difícil entender profundamente lo que significa E0, porque hay una constante que solamente que discrimina entre M y E0. Si no entiendo más profundamente M, va a ser muy difícil que entienda más profundamente E0. Bueno, como no vamos a profundizar por ahora en lo que es M más de lo que hemos hecho, dejamos el problema de la interpretación de E0. Acepto que un objeto por tener masa, a multiplicarlo por C cuadrado, tiene una cierta cantidad de energía que es la que llamo el sub cero o identifico como el sub cero. Ahora, la dificultad la sigo teniendo en cuanto a su interpretación. ¿Por qué? Por lo que dije antes, porque todavía no tengo en claro qué son los campos de Higgs y por qué un objeto como el electrón tiene masa. Y el problema se me complica porque no tengo una analogía clásica. No es que yo puedo pensar en una situación clásica que me diga, esta forma de energía que acá se llamaba así,
es lo que en la teoría de partículas se llama el cero. No lo puedo hacer. Acepto que lo tengo que hacer, pero no tengo un esquema conceptual más profundo a mano. ¿Y qué pasa con E? Les recuerdo que E era este término. Bueno, también tiene metida la M, así andamos por el mismo camino. Y andamos por el mismo camino en cuanto a que tampoco tiene analogía clásica. No la puedo identificar con ninguna forma de energía que ustedes ya hayan visto en algún curso anterior de física o de química. Algunos dicen que E es una especie de energía cinética. ¿Por qué? Porque cambia con la velocidad como cambia K, que es la energía cinética. Si aumenta U, aumenta K. Si aumenta U, aumenta E. Por eso se dice que es una especie de energía cinética. Pero no es la energía cinética. De hecho, tienen problemas en la guía donde me identifican entre K y E que tienen valores diferentes. Ahora, distinguir a K y E en un problema dado, lo puedo hacer, pero el conocimiento de, para el movimiento de una partícula, no genera ningún elemento conceptual más importante que el que genera el conocimiento de K. Simplemente es otra magnitud y la distingo, nada más. Pero no agrego conocimiento físico. Ahora, supongamos que esa partícula se mueve en un campo eléctrico, alcanza velocidad relativista, conozco K y conozco E, se cruza con otra partícula. ¿Qué significa que se cruza? Que chocan. Claro, la idea de choque de vuelta, disculpe, tengo que hacer un alto porque me dieron ganas de estornudar, espero haber tapado el micrófono adecuadamente, si no, lo siento, no me dio tiempo. Retomo la idea. Si una partícula interacciona con otra, es equivalente a decir que chocan, sí. Lo que pasa es que en el choque ustedes están acostumbrados a que haya contacto entre las partículas que chocan. Dos bolas de billar chocan cuando se ponen en contacto. En cambio, acá entre partículas que, por ejemplo, tienen carga y que no tienen ni forma y tamaño conocido, no es tan claro que significa que choquen, que se pongan en contacto. Por eso, además, pueden, entre comillas, chocar sin ponerse en contacto. Por eso, genéricamente se habla de una interacción. ¿Y qué característica tiene una interacción? Es que en una interacción esas partículas intercambian energía y cantidad de movimiento. Por ahora, para nosotros, toda interacción tiene tres principios de conservación que lo gobiernan. Si hacia fines de cuatrimestre damos lugar a subir la escalerita del conocimiento dos o tres escalones por arriba, tres sería muchísimo. Yo creo que vamos a dar uno y medio nada más por arriba, o medio. Pero bueno, vamos a hacer intentos por ir un poquito más. Vamos a ver que hay otros principios, pero por ahora hay tres. El de la cantidad de movimiento, y sí, la conservación de la cantidad de movimiento en física clásica es porque F es de PA de T. Y acá en términos relativistas también F es de PA de T. O sea, las mismas razones que invoco en la teoría clásica las puedo invocar acá. La conservación de la carga la habrán hablado hasta el cansancio en física 3, la carga no se crea, no se destruye, la carga inicial igual a la carga final. La novedad, y es lo que le da importancia al concepto de energía total, es que en toda interacción se conserva E. Esta es una cuenta que sería muy interesante hacer, pero está por fuera del alcance del curso. Y por lo tanto, esta conservación la aceptamos como una ley universal de la física y no vamos a profundizar en su origen. Pero lo que hace que sea relevante el estudio, la separación, mejor dicho, entre el concepto de energía cinética y la energía total, es que cuando esa partícula se interacciona con otra, la energía total se conserva.
La única vuelta de tuerca que le podemos dar al concepto de masa, más allá de esos comentarios que son solamente eso por ahora, acerca de los campos de Higgs, el bosón de Higgs, la única idea tiene que ver con el trabajo de Einstein de septiembre de 1905. El primer trabajo que publicó sobre la teoría especial de la relatividad, que hice mención muy básica en el comienzo, es de junio. 3 meses después publicó este. Este trabajo lo tienen en la carpeta complemento de teoría completo, con la aclaración que es lectura recomendada, pero no obligatoria. No tienen por qué leerlo. Si no quieren leerlo, no lo leen. Escrito con tamaño de letra actual, en hoja de tamaño actual, no son más de 2 hojas, 4 carillas. Y en ese trabajo Einstein presenta una de las ideas brillantes del siglo XX, que es que le da una vuelta de tuerca al concepto de energía, de masa, y que es que la masa hay que verla como una forma de energía. ¿Tiene que ver con la cantidad de materia? Sí, tiene que ver con la cantidad de materia, pero lo revolucionario es ver a la masa como una forma de energía. Vamos a ver a lo largo del cuatrimestre montones de procesos en los cuales esto se va a poder entender claramente. Procesos en los cuales energía cinética de una partícula se transforma en masa, masa de partículas se transforma en energía. Por eso puede ser útil leer el trabajo de Einstein para ver cómo Einstein lo presentó, pero es para generar conocimiento, no para que lo estudien, porque eso se lo va a preguntar, porque repito, es lectura no obligatoria la del trabajo. Por ahora, ¿qué podemos decir de la equivalencia masa-energía? Mire, si la masa fuera cantidad de materia y uno piensa en la estructura del núcleo como para poder entender lo que es un objeto, primero piensa en el núcleo de los átomos que van a formar ese objeto. Y el núcleo es protones y neutrones. Si uno suma la masa de los protones más la masa de los neutrones, eso es mayor que la masa del núcleo. Si fuera cantidad de materia, cuento la cantidad de protones, cuento la cantidad de neutrones, hago esta suma y esto me tendría que dar la masa del núcleo. No, me da más. Este defecto másico, que la masa del todo es menor, la del todo la significa el núcleo armado, es menor que la suma de las partes que lo componen, solamente se puede entender por la equivalencia masa-energía de Einstein. ¿Por qué? Y porque energéticamente tener a los protones y neutrones separados, sin interaccionar, determina un estado de energía del sistema. Y tener a los protones y neutrones lo suficientemente cerca como para que interaccionen y conformen el núcleo significa otra forma de energía. Y entender esto, que recién lo vamos a entender cuando veamos la unidad número 7, implica entender esta diferencia de energía, implica entender el defecto másico que acabo de decir, y es una manifestación directa de que la masa hay que verla como algo más que simplemente cantidad de materia, y no como una forma de energía. Porque entre E y el C cuadrado y el M hay un C cuadrado, una constante. Por eso no es cantidad de materia. Ahora, ¿tiene que ver con la cantidad de materia? Sí. ¿Por qué? Y porque si tengo más núcleos, voy a terminar teniendo más masa. Aunque no sea la cantidad, la suma de todo lo que me dé el total, tener más de una cosa me va a terminar teniendo más de la otra. Por eso es que una cosa es decir, la masa es cantidad de materia, falso, y otra cosa sutilmente diferente, es decir, la masa tiene que ver o está vinculada a la cantidad de materia. Si paso a una estructura superior,
que sería la del átomo. Tengo los núcleos y los electrones separados, tengo una energía, tengo al núcleo, los electrones combinados para formar el átomo, tengo otra, se traduce en que esta masa es mayor que la del átomo armado. La masa de las moléculas ya armada es menor que la suma de los átomos que la componen, y así voy a escala cada vez superior, entiendo claramente por qué la masa no es cantidad de materia. Repito, esto no queda terminado acá, va a haber una cantidad muy grande de ejemplos, tanto en la guía de problemas como en las discusiones teóricas que tenemos que hacer, donde queden claro esta idea y donde la puedan profundizar inevitablemente, porque es central en varios temas del cuatrimestre, no solamente en la unidad número 1. En los problemas de interacciones donde se conservan P, Q y E, que son los problemas finales, los adicionales y los del final del capítulo del libro, y que se van a hacer aplicando los principios de conservación, muchos de ellos, va a ser muy útil usar esta expresión que está acá, la cual surge de plantear la energía E total. P, este es el módulo de la cantidad de movimiento, no es que me olvide la flechita. Uno despeja U cuadrado de acá, lo mete acá, hace un poco de álgebra y llega a esta expresión, la cuenta la hacen ustedes, y de esta expresión relaciona el módulo de la cantidad de movimiento con la energía E, que termina siendo muy útil a la hora de resolver problemas. Teniendo en cuenta que esta E es la cinética más E0, reemplazando, luego de ponerla acá elevada al cuadrado, resolviendo el binomio, queda esta otra expresión que vincula la energía cinética con el módulo de la cantidad de movimiento. Ambas expresiones van a terminar siendo muy útiles para la resolución de los problemas, sobre todo los de interacciones, donde van a aplicar los principios de conservación que ya he citado varias veces. En alguno de esos problemas, uno de los problemas de los adicionales, aparece el fotón. La palabra fotón no es nueva para ustedes, seguramente en Física 2 habrán hablado del fotón, habrán hablado del modelo corpuscular de la luz, además del modelo de onda electromagnética. El fotón se va a poder tratar como una partícula más, como el electrón, el protón, pero con características claramente especiales. Hoy simplemente las presento, porque todo lo que tenga que ver con el fotón lo vamos a hacer cuando tratemos el tema que históricamente obligó a cambiar la idea de que la luz era una onda electromagnética para hacer un conjunto de partículas llamadas fotones, y empezó la descripción cuántica de la luz y de las ondas electromagnéticas en general. Cuando veamos eso, ahí voy a hacer algún análisis más interesante. Igualmente, lo más interesante sería ver cómo con la física más moderna se explica que hay objetos como el fotón que no tienen masa, que es la característica central del fotón. Pero bueno, eso de vuelta es hablar de física superior. No tiene carga y no tiene masa. Que no tenga carga no es ninguna característica importante. Ahora, que no tenga masa es más complicado.
Pero el hecho de que no tenga masa permite pensar en que el fotón se mueve a C. La restricción de que una partícula se mueva a C es para las partículas que tienen masa. También sobre esto hablaremos un poquitito más cuando presentemos oficialmente al fotón. Y para completar la cosa, no tiene masa, se mueve a C y transporta energía y cantidad de movimiento. Y la relación de la energía y la cantidad de movimiento es que es igual a P por C. ¿Por qué esta presentación? Y porque hay un problema donde muestra que el fotón puede participar de un proceso como de interacción entre partículas, como un electrón con un protón. El hecho de que no tenga masa no impide que no se la pueda tratar como una partícula. Es más, dentro de un par de clases, donde ya haremos la presentación oficial del fotón, estaremos hablando de las interacciones de un fotón. No ya un fotón asociado a la luz, sino un fotón asociado a otras formas de históricamente ondas electromagnéticas, que es la radiación ultravioleta, la radiación X, la radiación gamma. Con el fotón vamos a ver la primera idea cuántica de, de esta materia, que es la forma cuántica de explicar lo que es la radiación electromagnética. Finalmente, hay una cosa muy importante que damos hoy. Se va a usar en varios momentos fuera de la unidad número 1. Y este puente que empezamos a construir hoy termina en la última unidad, que es la de física de partículas. Dos o más partículas intercambian energía y cantidad de movimiento. Esas partículas que intercambian energía y cantidad de movimiento inicialmente son los reactivos. Después de que intercambia energía y cantidad de movimiento, queda algo. Esos son los productos. Lo interesante es que los productos pueden ser diferentes a los reactivos, es decir, ser partículas que tengan masa diferente o algunos que tengan masa inicialmente y después no, aparezcan fotones. Cuando los productos no son iguales a los reactivos, se dice que se han formado partículas. Bueno, la producción de partículas es un tema central de la física actual. Es con lo que juega la física de partículas. Es con lo que se juega en la famosa máquina de Dios. Es con lo que se juega para poder entender el origen de todas las cosas. Es mucho más profundo que simplemente entender de qué está hecho un electrón. Por supuesto, nosotros lo vamos a ver de una manera muy elemental y vamos a ver ideas como esta con alguna más colorida que aparecerá hacia el final. ¿Cómo se estudia el problema de producción de partículas? Como cualquier interacción con los principios de conservación. Para nosotros, los tres que venimos hablando. Para cuando uno estudia más en serio, tendría que hacer aparecer otros. Quizás algunos de nosotros los comentemos hacia el final. Un tema sumamente interesante que está presente en un problema de la guía y que muchas veces fue problema de examen. Cuando ustedes empiezan a revisar exámenes viejos, lo van a encontrar en varios exámenes, varias veces presente. Es el tema de estudiar reacciones en condición umbral. Y esto sería como decir, ¿qué energía mínima necesito
que tengan aporten los reactivos para que se produzcan los productos que me está indicando el problema. Tema central, fundamental. Y eso lo van a estudiar ustedes en dos sistemas de referencia que oficialmente se lo van a presentar en la clase de problemas. Yo voy a hacer una introducción informal. Uno de los sistemas se llama el sistema laboratorio. ¿Qué características tiene un sistema laboratorio? Una de las partículas está en reposo y constituye lo que se llama el blanco. La otra partícula con la que va a interaccionar tiene una cierta energía cinética y se llama proyectil y va a interaccionar con el blanco. Esa es la característica del sistema laboratorio. Estudiar la condición umbral significa estudiar cuál es la mínima energía cinética que aporta el proyectil para que el proceso que me describe el problema tenga lugar. Los problemas que van a hacer ustedes, ni los reactivos ni los productos son incógnitas. Ustedes claramente el problema le va a decir quiénes son los reactivos y también le va a decir claramente quiénes son los productos. Ustedes lo que van a tener que hacer es conectar esa información con los principios de conservación. Y en el caso umbral, lo que están haciendo es calcular la energía mínima que aporta el proyectil para que se produzca el producto que me indica el problema. Eso en el sistema de laboratorio. Pero hay otro sistema de interés, que es el sistema centro de masa. En el sistema centro de masa, las dos partículas que forman parte de los reactivos hacen un choque frontal, con la misma cantidad de movimiento en módulo, bien digo, en dirección, pero sentido contrario. El sistema centro de masa o en el sistema centro de masa hay un choque frontal para que tenga lugar esa reacción y tenga lugar los productos que prueba me indica. Estudiar la condición umbral en el sistema centro de masa significa estudiar cuál es la mínima energía cinética que aportan los dos reactivos para que se produzcan los productos que me están dando. Sistema del laboratorio, condición umbral, menor energía cinética de proyectil para que se produzcan los productos. En el centro de masa, menor energía cinética que aportan los dos reactivos para que se produzcan los productos mencionados. Esto es meterse directamente en cosas que tienen que ver con la física más actual que uno puede pensar. Es como el ABC para entender lo que está pasando en un acelerador de partículas, es el ABC para entender por dónde está transitando la física y por qué para muchos la física lo fue, lo es y lo va a seguir siendo una gran aventura del pensamiento. De mi parte, ya presenté las ideas más importantes del año número 1, tienen todos los elementos como para poder trabajar en todos los problemas de la guía. De mi parte no tengo nada más que decirle, así que si alguien quiere preguntar algo, lo puedo hacer y si no, damos por terminada la clase. Ustedes dirán, preguntas, no hay comentarios. Bueno, ustedes tienen
la clase de problemas el día viernes. Ya con todo esto tienen elementos suficientes como para poder hacer alguno de los problemas sin esperar a la clase del viernes. Para algunos de los problemas hace falta escuchar la clase del viernes, pero ya pueden empezar a trabajar. Así que bueno, de mi parte entonces no tengo nada más para decirle. Manténganse al día lo mejor que puedan con la materia. La materia tiene temas más que suficientes para ser de interés. Pero una cosa es lo que uno piensa o lo que uno cree y otra cosa son lo que ustedes hacen con las que nosotros le tratamos de dar. Así que más allá de eso, espero que la disfruten, que aprendan mucho y no habiendo otra cosa, los espero el próximo día martes. Que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo martes.